Después de la clase de natación, mi alumna de 7 años tomó un Benadryl y preguntó, ¿cuánto tiempo puedes aguantar la respiración bajo el agua? Sonreí. Tal vez unos 120 segundos, ¿por qué lo preguntas? Bueno, yo puedo 3 minutos, porque mi papá y yo jugamos a las sirenas todas las noches. Levanté una ceja. ¿Y cómo es ese juego? A las 8:30 nos metemos al agua especial. No se permite moverse, incluso cuando llegan los destellos. ¿Los destellos? Sí, llegan después de contar hasta 100 bajo el agua. Mi hermano Mikey era el mejor consiguiéndolos. Una vez consiguió tantos que papá tuvo que llamar a una ambulancia. Bostezó. Pero eso fue antes de que se mudara con la abuela, aunque ella murió el año pasado, así que no sé dónde está ahora Mikey. Fue entonces que noté las marcas de corrector en sus hombros. Debajo se veían moretones verde-amarillo. 3 minutos es mucho tiempo para aguantar la respiración. Mantuve mi voz firme mientras revisaba mi teléfono. Su mamá ya llevaba 20 minutos de retraso. No si practicas todas las noches. Papá tiene un cronómetro especial solo para el tiempo de sirena. Emily se frotó los ojos y más corrector se corrió, revelando huellas digitales moradas. La semana pasada hice 3 minutos y 17 segundos. Ese es mi récord. Eso es impresionante. La sala de la piscina estaba ahora completamente vacía. ¿Qué pasa si sales antes? Eso es perder. Los perdedores no desayunan. Lo dijo como si contara las reglas de un juego. Cruzó las piernas y sus pantalones de chándal se subieron, revelando moretones circulares profundos alrededor de ambos tobillos. Marcas de cuerda. Katie solo dura 40 segundos porque tiene 5 años y es débil. No ha desayunado en 4 días. Se me cayó el estómago. ¿Katie es tu hermana? Sí, llora mucho durante la práctica, así que ahora tiene que hacerlo 2 veces, mañana y noche. Emily se movió y su pulsera de natación se deslizó hacia arriba. Debajo había una banda de hospital descolorida. Papá dice que llorar significa que no te esfuerzas lo suficiente. Toqué suavemente la banda del hospital. ¿De qué es esto? Ah, es de cuando dormí demasiado en la bañera. La giró en su pequeña muñeca. El doctor preguntó, pero papá explicó que los doctores no entienden el entrenamiento de sirenas. El Benadryl la estaba haciendo más soñolienta. Intenté enviar un mensaje al consejero escolar, pero la respuesta automática llegó de inmediato. Oficina cerrada después de las 5 p.m. ¿Mamá también juega a las sirenas? No, ella ve la tele muy fuerte durante el tiempo de práctica. Las palabras de Emily empezaban a arrastrarse. Revisé mis contactos buscando a alguien que pudiera ayudar. Todos los maestros se habían ido a casa. Mi papá es el mejor. Emily sonrió soñolienta. Nos da medicina para ayudarnos a quedarnos bajo el agua todas las noches. Dice que la mayoría de los papás no hacen eso. Emily, ¿alguien más te ha visto jugar a las sirenas? No, tonta. Solo papá. Y la cámara. Recogió donde más corrector se estaba descascarando, revelando moretones verdosos amarillos en sus brazos. Nos graba con la cámara a prueba de agua. Dice que es para su carpeta especial para mostrar a otros papás cómo entrenar sirenas. 40 minutos tarde. Papá era un Navy SEAL. Sus ojos apenas estaban abiertos ahora. Puede aguantar la respiración durante 5 minutos completos. Nos lo mostró una vez, pero mamá salió corriendo y vomitó, así que ya no lo demuestra más. ¿Qué pasó con Mikey antes de que se mudara con tu abuela? Era muy bueno. Su récord era de 3 minutos y 47 segundos. Bostezó, pero luego inhaló agua y arruinó todo. Papá estaba decepcionado porque Mikey estaba tan cerca de convertirse en un verdadero tritón. ¿Qué? Eso es cuando te transformas, cuando te conviertes en una sirena real para siempre. Papá dijo que si no llego a 4 minutos esta noche, también tendré que ir a vivir con la abuela. De repente, sus ojos se llenaron de luz. Por eso esta noche es especial. Dijo que si llego a 4 minutos me crecerá una cola y nunca tendré que salir a respirar de nuevo. La llevé adentro para darle algo de comer, y en cuanto se distrajo, marqué al 911. Necesito a la policía y a CPS en el centro acuático de inmediato. Una niña acaba de revelar un abuso sistemático de ahogamiento. Di la dirección mientras vigilaba la entrada del estacionamiento. Katie está sola en casa ahora mismo. Emily de repente recordó. Está esperando en el baño. Papá la hace sentarse allí hasta que volvamos para practicar. ¿Qué pasa si no llego a los 4 minutos? Preguntó Emily adormilada. ¿Tendré que irme también? Un Corolla gris finalmente entró en el estacionamiento vacío. Me puse frente a Emily. Su madre me vio al teléfono y su cara cambió. Sabía exactamente por qué estaba llamando. ¿Es mamá? Emily trató de levantarse pero tambaleó. No puedo llegar tarde a la práctica. Esta noche es la noche en que me convierto en una sirena real. La madre salió del auto, pero se detuvo en seco cuando vio las luces parpadeantes entrando en el estacionamiento detrás de ella. 2 patrullas de policía llegaron con las luces encendidas pero sin sirenas. Su cara pasó de confundida a enojada en unos 2 segundos.
Comenzó a gritar que todo esto era un gran malentendido sobre las clases de natación mientras sus manos temblaban al buscar su teléfono en el bolso. Mantuve mi mano en el hombro de Emily mientras ella veía a su mamá tratando de llamar a alguien. Los oficiales salieron de sus autos y caminaron hacia nosotros. Uno de ellos se agachó al nivel de Emily mientras su compañero se dirigía hacia su madre. La madre seguía diciendo que esto solo era práctica de natación y que yo no entendía los métodos de entrenamiento de su familia. Emily miró al oficial que le hablaba y le preguntó si estaba en problemas por no haber llegado a los 4 minutos todavía. Le dije que no había hecho nada malo y le apreté suavemente el hombro. El oficial le preguntó a Emily sobre las marcas en sus tobillos que se veían bajo sus pantalones de chándal. Ella levantó la tela con orgullo y explicó cómo papá usa cuerdas especiales para ayudarla a quedarse bajo el agua durante la práctica. La cara del oficial se puso blanca mientras anotaba esto en su libreta. Le hizo más preguntas sobre las cuerdas y ella le contó que van alrededor de sus tobillos y muñecas, a veces para evitar que suba demasiado pronto. La madre empezó a alzar la voz, diciendo que estábamos tergiversando todo lo que Emily decía. Una ambulancia llegó y 2 paramédicos bajaron con su equipo. La cara de Emily se iluminó y les preguntó si estaban allí para ayudarla a convertirse en una sirena real. El paramédico masculino se arrodilló y le dijo suavemente que solo estaban asegurándose de que estuviera sana. Lo vi mirar a su compañera con ojos preocupados. La paramédica comenzó a revisar los signos vitales de Emily mientras ella seguía diciendo que esta noche debía ser especial. La madre intentó acercarse a Emily, pero el oficial no la dejó pasar. Empezó a gritar que me demandaría por secuestro y que siempre había estado en contra de su familia porque Emily era la mejor nadadora de mi clase. El oficial le pidió que se calmara, pero ella continuaba hablando de abogados y demandas. El detective Lee llegó en un auto sin distintivos y se acercó a mí. Le mostré las fotos de los moretones de Emily que había tomado antes de que el corrector desapareciera. Observó cada foto con atención y me preguntó si había notado alguna otra señal de abuso en mis clases. Le hablé del cansancio constante de Emily y de cómo se había quedado dormida en la alberca en 2 ocasiones este mes. Anotó todo y me pidió que le enviara las fotos por correo electrónico de inmediato. Mientras hablábamos, llamó a la central para que enviaran unidades a revisar a Katie en la casa de la familia. Les dio la dirección que figuraba en la licencia de conducir de la madre. Emily seguía preguntando cuándo podría ir a casa a practicar, y yo le repetía que solo estábamos asegurándonos de que estuviera a salvo. Los paramédicos indicaron que necesitaban llevar a Emily al hospital para un examen completo. Subió a la ambulancia, todavía hablando de hacer crecer su cola esa noche. Unos 20 minutos después, llegó otro coche de policía y un oficial bajó a una niña pequeña en brazos. Katie estaba completamente callada mientras la pasaban junto a nosotros, sin mirar a nadie, con la vista en el suelo. Cuando la subieron a una segunda ambulancia, vi los mismos moretones circulares en sus muñecas que Emily tenía en los tobillos. Las marcas de cuerda eran profundas y moradas. El oficial que la encontró le comentó al detective Lee que la había encontrado sentada en una bañera vacía, completamente vestida, solo esperando. No había dicho una palabra desde que la encontraron. En el hospital, me aparté a un rincón tranquilo y llamé al celular de Amara Espinosa. Se fue al buzón de voz, así que dejé un mensaje detallado de lo sucedido. Le conté sobre la práctica de ahogamiento, las marcas de cuerda y cómo ambas niñas estaban ahora en el hospital. Sabía que querría reunir al equipo de crisis escolar a primera hora de la mañana. La sala de emergencias estaba ocupada, pero llevaron a Emily y Katie directamente a las salas de examen. Esperé en el pasillo mientras el doctor examinaba primero a Emily. Salió después de 30 minutos con una expresión seria y le dijo al detective Lee que había encontrado evidencia clara de incidentes repetidos de casi ahogamiento en ambas niñas. Había líquido en sus pulmones que no debería estar ahí. Ordenó radiografías de cuerpo completo para ambas para verificar fracturas, por lo que el padre llamaba entrenamiento. La madre estaba en la sala de espera con un oficial vigilándola. Intentaba llamar a su esposo, pero no contestaba. Pasaba de la rabia al llanto y de vuelta a la rabia. Cada pocos minutos gritaba que todo esto era mi culpa y que sus niñas estaban bien. El oficial solo observaba. El detective Lee me pidió que escribiera todo lo que Emily me había contado mientras aún estaba fresco en mi mente. Me senté en la cafetería del hospital con un bloc de notas y escribí cada detalle sobre los destellos, los 4 minutos y cómo Mikey se fue a vivir con la abuela que ya había fallecido. Alrededor de la medianoche, una mujer con traje gris entró a la cafetería y se presentó como Kirsten Finch del CPS. Se sentó frente a mí con un bloc de notas y comenzó a hacer preguntas sobre todo lo que Emily me había contado. Lo repasé todo de nuevo, los destellos, los 4 minutos y cómo Mikey supuestamente estaba con la abuela fallecida. Ella anotó cada palabra y me preguntó si estaría dispuesto a testificar si esto llegaba a juicio. Le dije que sí. A través de las ventanas de la cafetería, veía
veía a la madre de Emily en la sala de espera intentando pasar junto a un guardia de seguridad. Lloraba un minuto y al siguiente gritaba sobre abogados, pero nunca la vi hacer llamadas. El guardia simplemente bloqueaba su camino mientras exigía ver a sus hijas. Kirsten me informó que se había emitido una orden de emergencia para evitar cualquier contacto hasta que la investigación concluyera. Alrededor de la 1 de la mañana, el doctor vino con el informe toxicológico de Emily. Su rostro era serio al explicar que encontraron altos niveles de Benadryl en su sistema, mucho más de lo que un niño debería tener. Dijo que era un milagro que nunca se hubiera ahogado con tanto sedante, haciéndola sentir somnolienta en el agua. El detective Lee llegó unos minutos después con papeles. Había conseguido que un juez firmara una orden de registro para la casa de la familia y los dispositivos electrónicos, basándose en la declaración de Emily sobre la cámara. El juez firmó de inmediato al escuchar sobre el ahogamiento sistemático. Me quedé en la sala de espera hasta las 3 de la madrugada, queriendo estar ahí cuando Emily despertara. Preguntó por su papá 3 veces y en cada ocasión tuve que decirle que no vendría. Seguía diciendo que necesitaba ir a casa a practicar o nunca se convertiría en una sirena de verdad. Las enfermeras tuvieron que darle más medicina para ayudarla a dormir. Mi teléfono sonó a las 6:30 de la mañana siguiente. Era el director llamando para ofrecer apoyo, pero también advirtiéndome que tuviera cuidado con publicar algo en redes sociales. El distrito escolar quería controlar la narrativa para proteger a los estudiantes de detalles aterradores. Le aseguré que no había publicado nada ni planeaba hacerlo. Dijo que Recursos Humanos se pondría en contacto sobre una licencia con goce de sueldo, mientras lidiaba con ser testigo. El detective Lee llamó 1 hora después para informarme de lo que encontraron en la casa. La cámara a prueba de agua tenía cientos de videos de 3 años atrás. También había una laptop con archivos encriptados en la que su equipo técnico trabajaba. Dijo que los videos por sí solos eran suficientes para encarcelar al padre por mucho tiempo. Katie finalmente comenzó a hablar con el entrevistador forense esa tarde. Mostró con su muñeca cómo su papá le sumergía la cabeza bajo el agua cuando lloraba. Empujó la cara de la muñeca en un vaso de agua y contó hasta 10 antes de sacarla. El entrevistador le preguntó si eso le pasaba a ella también, y Katie solo asintió. Dijo que su papá le decía que llorar era de débiles y que las sirenas débiles no podían comer. Ese mismo día, la trabajadora social del hospital encontró algo en los archivos. Resulta que Emily había sido tratada por un ahogamiento accidental 6 meses antes. El padre lo explicó diciendo que se quedó dormida en la bañera, y de alguna manera nadie cuestionó más. Las notas indicaban que Emily estaba inconsciente cuando la trajeron, pero el padre insistió en que solo fue un accidente durante el baño. No se programaron citas de seguimiento. Amara finalmente me llamó esa noche. Su voz temblaba. Estaba devastada por no haber visto las señales, aunque Emily nunca le dijo nada directamente. No dejaba de lamentarse que debería haber sabido que algo andaba mal con lo cansada que siempre estaba Emily. Acordamos trabajar juntas para apoyar a Emily cuando regresara a la escuela. Dijo que ya había comenzado a reunir recursos para que los otros maestros pudieran reconocer signos de abuso. Mientras hablábamos, no podía dejar de pensar en esos videos en la cámara y lo que significaban 3 años de grabaciones. ¿Cuántas veces habrían mantenido a esas niñas bajo el agua mientras su madre subía el volumen de la televisión? ¿Cuántas veces habrían contado hasta 100, esperando destellos que solo eran sus cerebros apagándose por falta de oxígeno? El detective Lee me contó después que el equipo forense revisaba cada video para documentar el patrón de abuso. Dijo que algunos de los primeros videos mostraban al hermano Mikey participando también. En un video de hace 2 años, el cuerpo de Mikey quedó completamente inerte tras estar bajo el agua casi 4 minutos. La marca de tiempo coincidía con cuando los padres dijeron que se fue a vivir con la abuela. Ahora lo trataban como un posible homicidio. Emily despertó nuevamente a la hora de la cena y preguntó si se había perdido su transformación. Le dije que no había práctica esa noche ni en ninguna otra y comenzó a llorar. Dijo que su papá estaría muy decepcionado porque no podía lograr los 4 minutos. La enfermera tuvo que explicarle que su papá no iba a regresar y que ahora estaba a salvo. Emily no entendía qué significaba estar a salvo en ese contexto. Seguía preguntando quién la ayudaría a hacer sirena si su papá no estaba. Pasaron 3 días más antes de que dejara de preguntar sobre el tiempo de práctica. La enfermera forense llegó esa 4ª mañana con una cámara y una cinta métrica. Se llamaba Halima Ray y se movía alrededor del pequeño cuerpo de Emily con manos cuidadosas, fotografiando cada marca y moretón mientras Emily dormía. Encontró un total de 23 sitios de lesiones diferentes. Algunas eran recientes, de un morado y azul oscuro de esa semana, pero otras ya estaban amarillas y verdes de semanas o incluso meses atrás.
gas. Las marcas de quemaduras de cuerda alrededor de sus tobillos tenían capas, cicatrices viejas bajo heridas nuevas, mostrando que esto había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Midió cada moretón con una regla y anotó los tamaños en su libreta. Las marcas de huellas dactilares en los brazos de Emily coincidían perfectamente con el tamaño de la mano de un adulto masculino. Halima tomó fotos desde todos los ángulos y me hizo sostener una luz especial que revelaba moretones bajo la piel que aún no eran visibles. Encontró fracturas antiguas en las costillas de Emily que habían sanado mal y marcas en su cuero cabelludo donde le habían arrancado el cabello. El examen de Katie fue aún peor porque era más pequeña y las lesiones se notaban más. Mientras Halima trabajaba, el detective Lee me llamó con noticias sobre el padre. Había estado investigando registros militares toda la mañana y descubrió la verdad. El padre solo estuvo en la Marina 2 años antes de ser expulsado por algo llamado incapacidad para adaptarse. Nunca fue un SEAL, nunca pasó por ningún entrenamiento especial, nunca aprendió técnicas reales de contención de la respiración. Toda su historia era inventada. Los papeles de baja mostraban problemas de salud mental y dificultades para seguir órdenes. El detective Lee dijo que esto cambiaba todo porque ahora podían probar que el padre sabía que mentía a sus hijos sobre que el entrenamiento era real. La entrevista con la madre ocurrió esa misma tarde en una pequeña sala de la estación de policía. Observé a través de una ventana mientras ella lloraba y afirmaba que pensaba que solo era una práctica de natación estricta. El detective le mostró las fotos de las marcas de cuerda y le pidió que explicara eso. Ella se derrumbó y admitió que sabía que algo estaba mal, pero subía el volumen de la televisión durante el tiempo de práctica para no escuchar a las niñas llorar y gritar. Dijo que su esposo le decía que era por su propio bien, que necesitaban ser fuertes, y ella quería creerle. Seguía diciendo que nunca pensó que realmente las lastimaría, pero luego admitió que había visto los moretones y solo les ponía maquillaje para que nadie hiciera preguntas. El detective preguntó sobre Mikey, y ella se quedó completamente callada por casi 5 minutos antes de decir que había tenido un accidente durante la práctica. Esa noche, ambas niñas fueron trasladadas a un hogar de acogida de emergencia. La familia ya había tratado con casos de trauma antes y sabía cómo manejar a niños que habían pasado por cosas malas. Emily no entendía lo que estaba pasando al principio. Cuando la trabajadora social le explicó que no volvería a casa, lloró durante 2 horas seguidas, solo sollozando y pidiendo a su papá una y otra vez. Seguía diciendo que había sido mala, que intentaría más, que lograría los 4 minutos si solo la dejaban ir a casa. La madre de acogida la sostuvo mientras gritaba y se agitaba, y se necesitaron 3 personas para meterla en el coche. Katie se quedó en silencio y no miró a nadie. Solo miraba al suelo y dejó que la llevaran. Mi teléfono vibró alrededor de la medianoche con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Decía que había destruido una buena familia y que iba a pagar por lo que había hecho. Me insultaba y decía que no entendía cómo funcionan las familias, que solo era una tonta maestra de natación que debería ocuparse de sus propios asuntos. Tomé una captura de pantalla y se la envié al detective Lee de inmediato. Rastreó el número en 1 hora y descubrió que provenía del hermano del padre. El detective Lee fue a la casa del hermano esa noche y le advirtió sobre los cargos de intimidación a testigos. El hermano intentó hacerse el valiente, pero retrocedió cuando Lee le explicó que podría ir a la cárcel solo por enviar ese mensaje. 2 días después, el equipo técnico finalmente descifró los archivos encriptados en la laptop del padre. Lo que encontraron enfermó a todos. Formaba parte de un foro en línea donde los papás compartían videos de sus hijos aprendiendo a contener la respiración bajo el agua. Había 12 familias diferentes subiendo videos, comparando tiempos y dándose consejos para que los niños aguantaran más tiempo bajo el agua. El papá subió docenas de videos de Emily y Katie, además de algunos de Mikey de hace 2 años. En el foro, se clasificaban a los niños que duraban más y se daban recomendaciones sobre medicamentos para hacerlos somnolientos. Algunos padres usaban bridas en lugar de cuerdas, y otros hablaban de llenar las bañeras con agua helada para que los niños no entraran en pánico. El FBI se involucró de inmediato porque el foro cruzaba líneas estatales. La primera sesión de terapia de Emily fue 3 días después de llegar a la casa de acogida. La terapeuta fue a la casa porque Emily tenía mucho miedo de salir. Llevó crayones y papel y se sentó en el suelo mientras Emily dibujaba. Durante toda la hora, Emily solo dibujó sirenas con largas colas nadando bajo el agua. Dibujó a su familia como sirenas, incluso a Mikey con una cola dorada especial. La terapeuta me dijo que Emily no estaba lista para procesar lo que había pasado. Necesitaba sentirse segura primero y entender que nadie más iba a lastimarla. Dijo que podría tomar meses o incluso años antes
antes de que Emily pudiera hablar sobre el entrenamiento sin derrumbarse. El papá fue arrestado en casa de su hermano a la mañana siguiente. Se había estado escondiendo ahí con otra laptop, intentando borrar más archivos cuando la policía entró. Lo encontraron en el sótano destruyendo discos duros con un martillo, se resistió y lo tuvieron que someter y esposar. Lo acusaron de abuso infantil agravado y le fijaron una fianza de $500,000. Su hermano no pudo pagarla, así que se quedó en la cárcel. La semana siguiente tuve que ir a una reunión con Kirsten de CPS, el detective Lee y el fiscal para hablar sobre ser testigo. Me explicaron que casos como este tardan una eternidad, tal vez meses o años antes de ir a juicio. Necesitarían que testificara sobre lo que Emily me contó en la alberca esa noche y tendría que contar la historia varias veces a diferentes personas. El fiscal dijo que la defensa trataría de desacreditarme, decir que malinterpreté o inventé cosas, pero las pruebas eran tan contundentes que no importaría. Mientras tanto, Katie empezó a tener terrores nocturnos en la casa de acogida. Se despertaba gritando por el agua y destellos, agitándose como si se estuviera ahogando. La madre de acogida tuvo que sacar todos los juguetes de baño de la casa porque solo verlos hacía que Katie entrara en pánico. No podía tomar baños, solo duchas rápidas con la puerta abierta y alguien hablándole todo el tiempo. La escuela me llamó para una reunión el próximo lunes con todos los maestros y personal para hablar sobre lo que pasó con Emily. El director explicó nuevas reglas para detectar a niños que podrían estar siendo maltratados en casa. 3 maestros mencionaron que habían notado a Emily dormirse en clase o llegar con moretones, pero no sabían qué hacer. La consejera Amara se veía mal cuando admitió que Emily había dibujado una vez una imagen de sí misma bajo el agua con burbujas saliendo de su boca, pero pensó que solo era imaginación. Hicieron que todos firmaran papeles diciendo que entendían la obligación de reportar situaciones sospechosas de ahora en adelante. El detective Lee me llamó esa tarde mientras limpiaba los filtros de la alberca y dijo que estaban investigando lo que realmente le pasó a Mikey. Dijo que enviaron solicitudes al pueblo donde vivía la abuela para obtener registros de defunción y archivos del hospital de hace 2 años. Bajó la voz al decir que pensaban que Mikey podría haberse ahogado durante una de esas sesiones de entrenamiento y que los papás inventaron la historia de que se fue a vivir con la abuela. Tuve que sentarme porque me sentí débil al pensar en ese pequeño. Kirsten me llamó más tarde esa semana para darme una actualización sobre Emily en la casa de acogida. Dijo que Emily seguía preguntándole a su madre de acogida cuándo podría volver a practicar para ser sirena. Cuando la madre de acogida le explicó que ya no habría más prácticas, Emily se confundió y empezó a llorar, preguntando cómo volvería a ver a Mikey si no se transformaba. La madre de acogida tuvo que abrazarla durante 1 hora mientras lloraba por extrañar a su hermano y no entender por qué no podía terminar su entrenamiento. Mientras tanto, la mamá fue acusada de poner en peligro a un menor y negligencia, pero el juez la dejó salir sin pagar fianza con la condición de que se presentara en el tribunal. Le dieron un papel diciendo que no podía ver ni hablar con Emily o Katie hasta que la investigación terminara. La vi en el supermercado unos días después y se dio la vuelta al verme. Volví al trabajo la semana siguiente, pero todo se sentía diferente. Durante mi clase de natación del martes, un niño de 6 años se sumergió para agarrar un juguete y comencé a contar en mi cabeza. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Sentí un nudo en el pecho y tuve que recordarme a mí mismo que esto era normal y seguro, pero vigilé a ese niño como un halcón hasta que salió riendo. Cada vez que un niño se sumergía, mi cuerpo se tensaba y tenía que obligarme a no saltar tras ellos. Los otros instructores notaron que actuaba raro, pero no podía explicar por qué seguía contando segundos. El detective Lee me llamó de nuevo el jueves con noticias que me hicieron correr al baño. El equipo técnico encontró un video en la computadora del papá etiquetado como graduación de Mikey de hace 2 años. El video mostraba a un niño siendo sostenido bajo el agua en una bañera mientras el papá contaba con su cronómetro, 4 minutos y 12 segundos antes de que el niño quedara inerte. La marca de tiempo coincidía con cuando supuestamente Mikey ahora lo estaban tratando como un homicidio. Kirsten me dio actualizaciones sobre cómo Emily se estaba adaptando en el hogar de acogida. Dijo que Emily estaba empezando a confiar un poco en sus padres de acogida, especialmente después de que le permitieron tomar duchas rápidas en lugar de baños. La madre de acogida se sentaba afuera del baño y le hablaba sobre caricaturas y juguetes mientras Emily se lavaba el cabello rápidamente. Emily todavía preguntaba sobre convertirse en sirena a veces, pero no tanto como antes. Había comenzado a colorear dibujos de niños normales jugando, en lugar de solo sirenas bajo el agua. El abogado del padre presentó documentos pidiendo una evaluación psiquiátrica, diciendo que su cliente tenía PTSD de su tiempo en el ejército. El fiscal me llamó para explicar que ya habían verificado, y el padre nunca
estuvo en combate. Lo expulsaron de la Marina después de 2 años por problemas psicológicos, algo relacionado con fallar exámenes de salud mental. El abogado estaba tratando de justificarlo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. El detective Lee me comentó que el FBI estaba tomando parte del caso porque habían encontrado familias del foro en línea en 3 estados diferentes. Agentes federales vinieron a la ciudad y se llevaron todas las pruebas digitales para armar un caso más grande contra todos los involucrados. 12 familias estaban haciendo lo mismo con sus hijos, siguiendo instrucciones del foro sobre cómo entrenarlos para aguantar más tiempo la respiración. Algunos padres en California, otros en Texas y otros en Florida. Todos grababan videos y compartían consejos sobre el uso de medicamentos para adormecer a los niños. Katie empezó a trabajar con una terapeuta especializada que iba al hogar de acogida 2 veces por semana. La terapeuta llevaba muñecas y juguetes para ayudar a Katie a expresar lo que había pasado, ya que aún no hablaba mucho. Durante una sesión, Katie tomó la muñeca de un niño y le sumergió la cabeza en un tazón de agua, manteniéndola allí mientras contaba con los dedos. Luego, hizo que la muñeca dejara de moverse y dijo, «Todo listo», con esa vocecita que rompió el corazón de todos. La terapeuta tuvo que salir de la habitación a llorar tras esa sesión. 3 semanas después, el fiscal me llamó sobre la audiencia de declaración de la madre y conduje al juzgado temprano para encontrar estacionamiento. La madre se sentó en la mesa de la defensa con un traje gris que parecía prestado y no dejaba de jalarse el cuello como si la ahorcara. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba ante los cargos reducidos de poner en peligro a un menor, dijo culpable tan bajo que tuvieron que preguntarle 2 veces. El fiscal se levantó y explicó el acuerdo donde ella obtendría libertad condicional si testificaba contra su esposo sobre lo que realmente pasó en esa casa. Tuvo que describir cómo sabía sobre las sesiones en la bañera y cómo subía el volumen de la televisión para tapar los llantos y súplicas de las niñas. Su abogado le tocaba el brazo para recordarle que hablara más fuerte cuando admitió que vio las marcas de cuerda pero nunca llamó a nadie. El juez aceptó el acuerdo y programó su testimonio para la audiencia preliminar del padre en 2 semanas. La vi salir con su abogado y se veía más pequeña de lo que recordaba de aquella noche en la alberca. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la noche anterior revisando mis notas de esa noche con Emily. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, ya que el caso había sido noticia nacional después de que el FBI encontrara a esas otras familias. Me senté en la silla de testigos durante casi 3 horas describiendo cada detalle de lo que Emily me contó sobre el juego de las sirenas y los destellos y cómo Mikey consiguió tantos destellos que papá tuvo que llamar a una ambulancia. El abogado defensor seguía interrumpiendo para sugerir que quizá malinterpreté la imaginación de un niño o que los niños inventan historias todo el tiempo. Pero luego el fiscal mostró las fotos que tomé de los moretones de Emily antes de que el corrector se desvaneciera y reprodujo la llamada al 911 donde reporté el abuso sistemático por ahogamiento. El abogado defensor preguntó si tenía formación en psicología infantil y dije que no, pero sé cómo se ven las marcas de cuerda. Intentó hacer parecer que yo había entrenado a Emily, pero el fiscal tenía las grabaciones de seguridad de la alberca que mostraban toda nuestra conversación. Se podía ver a Emily demostrando cómo aguantaba la respiración, contando con los dedos y señalando sus moretones. El juez dictaminó que había suficiente evidencia para un juicio completo y negó la fianza de nuevo cuando la defensa la solicitó. Mientras tanto, Emily había comenzado el primer grado en una nueva escuela a 20 millas de su hogar de acogida para que nadie conociera su historia. Kirsten me dijo que la maestra recibió un informe completo sobre el trauma de Emily y elaboraron un plan de seguridad por si se desencadenaba con actividades acuáticas o discusiones sobre natación. Colocaron su escritorio cerca de la puerta para que pudiera salir rápidamente si lo necesitaba y le dieron un pase especial para ver al consejero en cualquier momento. La escuela no tenía alberca, lo cual los padres de acogida solicitaron específicamente. Aproximadamente un mes después de comenzar el año escolar, el detective Lee llamó con noticias que me enfermaron. El equipo de investigación finalmente obtuvo registros del pueblo donde vivía la abuela y confirmó lo que todos temíamos. Mikey murió hace 2 años por ahogamiento en la bañera durante lo que el padre llamó un accidente. El certificado de defunción original decía ahogamiento accidental, pero con todas las nuevas pruebas, incluido ese archivo de video que encontraron, el caso se reabrió como un homicidio. El médico forense estaba revisando los resultados de la autopsia para ver si había signos de fuerza que pasaron por alto la primera vez. Katie también estaba progresando, según su madre de acogida, quien a veces me llamaba con actualizaciones. Había comenzado a hablar en oraciones completas de nuevo, aunque todavía no se acercaba a ningún agua, ni siquiera al fregadero de la cocina. Los padres de acogida le compraron pinturas de dedos y materiales de arte para que pudiera expresarse sin palabras cuando lo necesitara. Pintaba cuadros
de peces y agua, pero siempre coloreaba el agua de negro. Un día pintó a toda su familia, incluido Mikey, como un ángel, lo cual su madre de acogida enmarcó y colgó en su habitación. La oficina del fiscal me envió una carta diciendo que al padre se le había ofrecido un acuerdo de culpabilidad de 15 años de prisión si admitía el abuso. Su abogado respondió diciendo que lo rechazaba por completo e insistía en que el entrenamiento era legítimo y basado en técnicas militares. El abogado presentó documentos solicitando una evaluación de competencia, alegando que su cliente no podía entender los cargos en su contra. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica por 2 doctores diferentes para determinar si era competente para ser juzgado. Durante todo esto, Emily tuvo un gran avance en terapia que Kirsten me llamó para contarme. La terapeuta había estado trabajando con ella durante meses usando terapia de juego, y un día Emily de repente dejó de jugar con las muñecas sirena y dijo que no eran reales. Le preguntó a la terapeuta si su papá había mentido sobre lo de la transformación, y cuando la terapeuta le respondió con suavidad que sí, Emily lloró por más de 1 hora. No dejaba de preguntar por qué su papá le habría mentido, y decía que extrañaba a Mikey y quería verlo de nuevo. La terapeuta comentó que era un duelo saludable que finalmente salía a la luz después de meses de confusión. La familia de acogida había estado cuidando de las 2 niñas durante 3 meses para entonces y ya había iniciado los trámites de adopción. Se iban a terminar los derechos de los padres biológicos, ya que la reunificación era imposible. Uno de los padres iba a prisión y el otro estaba en libertad condicional sin derechos de custodia. Las niñas habían empezado a llamar a sus padres de acogida por sus nombres de pila en vez de señor y señora, lo que fue un gran avance en su relación. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para quienes experimentan trauma secundario, recomendado por la oficina del fiscal para testigos en casos de abuso. La facilitadora era una trabajadora social jubilada que había visto cientos de estos casos y nos recordaba constantemente que salvar a los niños no significa cargar con su dolor para siempre. Hacíamos ejercicios de respiración y hablábamos sobre cómo separar nuestra identidad del trauma que presenciamos. En el grupo había maestros, enfermeras y policías que habían descubierto abusos y se sentían culpables por no haberlo identificado antes. 2 meses después de que se ordenara la evaluación de competencia, los informes indicaron que el padre era competente para ser juzgado. Ambos psiquiatras coincidieron en que entendía los cargos y podía ayudar en su propia defensa, aun si sus creencias sobre el entrenamiento eran delirantes. El juez fijó el juicio para 6 meses después, dando tiempo a ambas partes para prepararse. El fiscal me advirtió que tendría que testificar de nuevo y revivir toda esa noche en la alberca frente a un jurado. 3 semanas después, Kirsten me llamó para contarme que Emily había empezado sus clases de natación nuevamente en el centro comunitario cerca de su hogar de acogida. El instructor se especializaba en trabajar con sobrevivientes de trauma y mantenía a Emily en la parte baja, donde siempre podía tocar el fondo con los pies. En su primera lección, Emily se aferró al borde de la alberca con los nudillos blancos mientras otros niños chapoteaban a su alrededor. El instructor nunca la presionó para que se soltara, solo se sentó a su lado en el agua y le habló sobre delfines y tortugas marinas. Después de 4 sesiones, Emily finalmente se impulsó desde la pared y flotó de espaldas durante 3 segundos antes de volver a agarrarse del borde. Su madre de acogida me envió un video de Emily riendo mientras el instructor le mostraba cómo hacer burbujas bajo el agua. Mientras tanto, Katie trabajaba con su terapeuta 2 veces por semana con terapia de arte, ya que todavía no hablaba mucho. La terapeuta me llamó después de una sesión donde Katie dibujó a toda su familia con crayones y marcadores. Dibujó a su papá como un enorme monstruo negro con ojos rojos y dientes afilados sosteniéndola a ella y a Emily bajo el agua. A su mamá la dibujó sin rostro, con solo piel en blanco donde deberían estar los ojos y la boca. La terapeuta explicó que esto mostraba que Katie entendía que su madre vio el abuso, pero eligió no protegerlas. Pasaron 2 meses antes de que la madre terminara sus clases de crianza ordenadas por la corte y obtuviera permiso para visitas supervisadas. Las visitas se hacían en la oficina del CPS con una trabajadora social observando todo a través de un espejo de doble vista. Emily corrió a abrazar a su mamá en esa primera visita, mientras que Katie se escondía detrás de las piernas de su madre adoptiva y no quería salir. La madre llevó libros para colorear e intentó que Katie se sentara con ella, pero Katie solo movió la cabeza y se acercó más a su madre adoptiva. El detective Lee me llamó una tarde mientras daba clase para darme una actualización sobre la investigación. El FBI había rastreado a cada miembro de ese foro en línea usando los videos que encontraron en la computadora del padre. 12 niños en 7 estados fueron rescatados de situaciones similares de abuso por ahogamiento. 37 personas fueron arrestadas, incluyendo doctores, maestros e incluso una enfermera
enfermera pediátrica que pensaban que ahogar a los niños era algún tipo de entrenamiento. El foro tenía más de 300 miembros compartiendo técnicas para mantener a los niños bajo el agua sin dejar marcas. Algunos padres drogaban a sus hijos, como lo hizo el padre de Emily, mientras que otros usaban cinturones con peso o ataban a los niños a escaleras de piscina. La víctima más joven que encontraron tenía solo 3 años y la mayor tenía 14. El detective Lee dijo que la revelación de Emily salvó a todos esos niños porque sin sus valientes palabras nunca habrían encontrado ese foro. 4 meses en espera del juicio, el padre intentó ahorcarse en su celda usando sábanas rasgadas. Los guardias lo encontraron durante una revisión de rutina y lo cortaron antes de que perdiera el conocimiento. Lo pusieron bajo vigilancia de suicidio con alguien revisándolo cada 15 minutos y le quitaron cualquier cosa que pudiera usar para hacerse daño. Su abogado presentó documentos diciendo que esto probaba que su cliente estaba mentalmente enfermo y no debería ser juzgado, pero el juez lo rechazó de inmediato. El fiscal me llamó para advertirme que la defensa podría intentar usar el intento de suicidio para dar lástima durante el juicio. Alrededor de ese mismo tiempo, Emily tuvo un gran avance que su madre adoptiva me llamó para contarme. Se estaban preparando para dormir una noche cuando Emily de repente anunció que ya no quería ser sirena. Dijo que le gustaba respirar aire y que no quería vivir bajo el agua, incluso si pudiera crecerle una cola. Su madre adoptiva dijo que era la primera vez que Emily hablaba del abuso como algo malo en lugar de un entrenamiento especial. La fecha del juicio finalmente llegó 6 meses después de esa noche en la piscina. El tribunal estaba lleno de reporteros ya que el caso había sido noticia nacional tras los arrestos del FBI. La fiscal dio su declaración de apertura describiendo cómo el padre torturaba sistemáticamente a sus hijos ahogándolos repetidamente. Mostró fotos de las marcas de cuerda y moretones y reprodujo un clip de uno de los videos donde se podía escuchar a Katie gritando bajo el agua. El abogado defensor afirmó que el padre realmente creía que estaba ayudando a sus hijos basándose en técnicas de entrenamiento militar equivocadas. Dijo que no era un abuso malicioso, sino un trágico caso de un veterano mentalmente enfermo que necesitaba ayuda, no prisión. En el segundo día, subí al estrado y testifiqué durante 3 horas seguidas sobre esa noche en la piscina. La fiscal me pidió que repitiera las palabras exactas de Emily sobre las chispas, su sueño de convertirse en una sirena real y cómo se transformaría después de 4 minutos. Me solicitó que describiera cómo descubrimos los moretones bajo su maquillaje y las marcas de cuerda en sus tobillos. Expliqué que Emily creía que su hermano Mikey se había mudado a la casa de la abuela, pero en realidad se había ahogado durante una de esas sesiones. El abogado defensor intentó hacerme parecer que malinterpreté la imaginación de una niña, pero me mantuve firme en lo que Emily me había contado. Me preguntó si tenía formación en psicología infantil o entrevistas forenses. Respondí que no, pero sabía identificar el abuso cuando lo veía. El jurado solo tardó 4 horas en deliberar antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. El padre se quedó completamente inmóvil, sin mostrar emoción, como si aún creyera que no había hecho nada malo. 2 semanas después, en la audiencia de sentencia, el juez lo calificó como el peor caso de abuso infantil que había visto en 30 años en el tribunal. Sentenció al padre a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El abogado del padre presentó una apelación de inmediato, pero todos sabían que era en vano con todas esas pruebas. La sentencia de la madre se llevó a cabo 3 semanas después en una sala de audiencias llena. Estaba allí con un vestido negro, luciendo más pequeña de lo que recordaba de aquella noche en la piscina. El juez leyó sus cargos mientras ella miraba sus manos cruzadas sobre la mesa. Cuando mencionó 5 años de libertad condicional y sesiones de terapia obligatorias 2 veces por semana, ella solo asintió. El fiscal explicó que había perdido todos los derechos parentales de forma permanente, pero podía escribir cartas a Emily y Katie. Su terapeuta decidiría cuándo las niñas estarían listas para leerlas. La vi firmar los papeles, renunciando a sus hijas con una mano temblorosa. Pasaron 6 meses antes de que la adopción fuera final. Los padres adoptivos de Emily y Katie me invitaron al tribunal para la ceremonia de firma. Las niñas llevaban vestidos morados a juego y se tomaban de la mano todo el tiempo. Emily sonrió cuando el juez le preguntó si quería tomar el apellido de sus padres adoptivos. Después de firmar todos los papeles, celebraron con una pequeña fiesta en su casa con pastel de chocolate y regalos. Emily recibió unas nuevas gafas de natación y Katie un set de pintura. La madre adoptiva tomó fotos de todos juntos en el patio trasero. Emily empezó a nadar de nuevo ese otoño en un equipo real en el YMCA. Al principio, tenía miedo y no ponía la cara en el agua durante las 2 primeras prácticas. El entrenador fue paciente y le permitió usar un chaleco salvavidas incluso en la parte poco profunda. Para noviembre
noviembre, ya nadaba estilo libre a lo largo de toda la piscina sin detenerse. En su primera competencia en diciembre, obtuvo el tercer lugar en el estilo libre de 25 yardas. Durmió con esa cinta amarilla bajo su almohada durante un mes. Sus nuevos padres la enmarcaron y la colgaron en su habitación junto a sus fotos escolares. A Katie le tomó más tiempo acercarse al agua de nuevo. Su terapeuta comenzó dejándola jugar con tazas de agua y barcos de juguete. Luego, pasaron a poner sus pies en una piscina para niños mientras se sentaba en el borde. Le tomó 4 meses antes de que se metiera en una bañera con juguetes en lugar de tomar duchas. Todavía prefería duchas rápidas, pero ya no se congelaba de miedo cuando veía agua. Un día, incluso pidió ir a la playa para construir castillos de arena. La carta de Emily llegó a la piscina en febrero, casi un año después de esa noche. Dibujó el sobre con marcadores y le puso 3 estampillas aunque solo necesitaba una. Dentro había un papel de cuaderno doblado con su cuidadosa letra. Gracias por salvarme a mí y a Katie del juego de las sirenas, decía en la parte superior. Dibujó una imagen de nosotras en la piscina, pero esta vez ambas estábamos de pie en el borde sonriendo. Se dibujó a sí misma sosteniendo una cinta de natación y Katie también estaba allí con una gran sonrisa. Al final, escribió: "Ahora me gusta respirar aire", con una carita feliz. La familia realizó un memorial para Mikey en lo que habría sido su 10º cumpleaños. Emily y Katie eligieron globos azules y verdes en la tienda de fiestas porque esos eran sus colores favoritos. Escribieron mensajes en pedazos de papel y los ataron a las cuerdas de los globos. Emily dijo: "Lamento que tuvieras que transformarte sin nosotras". Y Katie dibujó una imagen de 3 niños jugando juntos. Soltaron los globos en un parque cerca de su nueva casa, mientras sus padres adoptivos los sostenían. Los globos flotaron hacia arriba hasta que se convirtieron en pequeños puntos en el cielo. 2 años después de esa noche en la piscina, la terapeuta de Emily me llamó para hablarme de una conferencia. Emily quería hablar en un evento sobre seguridad infantil acerca de cómo reconocer el abuso. Ahora tenía 11 años y había estado trabajando en su discurso durante semanas. Me senté en la última fila y la vi caminar hacia el micrófono. Tuvo que pararse sobre una caja para alcanzarlo adecuadamente. Le contó a una sala llena de adultos sobre el juego de las sirenas sin llorar ni una sola vez. Explicó cómo pensaba que ahogarse era normal porque su papá lo decía. Dijo que otros niños necesitaban saber que los verdaderos padres no te lastiman para practicar. Cuando terminó, todos se pusieron de pie y aplaudieron durante mucho tiempo. Katie cumplió 7 años esa primavera, la misma edad que tenía Emily cuando la conocí. Sus padres la inscribieron en clases de natación en la misma piscina donde yo trabajaba. No era su maestra, pero la observaba desde la ventana de la oficina. Saltó al extremo poco profundo y se sumergió por solo un segundo antes de volver a salir. Estaba riendo y salpicando con los otros niños de su clase. Cuando el maestro dijo que intentaran en la parte profunda, Katie nadó hasta allí sin dudar. Salió rápidamente, eligiendo salir a la superficie cuando quería en lugar de contar o esperar. Sus padres lo estaban grabando en sus teléfonos y animando desde las gradas. Fue entonces cuando supe que realmente iban a estar bien. Gracias por acompañarme en todo esto. Definitivamente ha sido un viaje que vale la pena compartir. Hasta que nos volvamos a encontrar, amigos. Si llegaste al final, deja un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.